Buenos días, queridos participantes. La mañana de hoy, 24 de abril del año 2025, vamos a dar inicio a nuestro cuarto encuentro, el cual fue reprogramado, motivado a problemas de conectividad. Detalles con el internet, ya que no me pude conectar ayer a la clase Zoom, no podía ingresar. Bueno, vamos a compartir pantalla y tomar nuestro capture correspondiente para luego llevarlo a la plataforma, por supuesto. Ya estamos por aquí. Ya vamos a colocar un poco más. Maravilloso. Chévere, chévere. Vamos entonces a guardar nuestro soporte. Un momento. Chévere, muy bien. Estamos guardando nuestro soporte. Bien, vamos a ver. Pues todo está bien. Sí, perfecto. Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a trabajar con esta minuta que consta de una introducción, luego pasamos a hablar de las premisas de las teorías generales de sistemas, de los diferentes aportes de las mismas, incluyendo los semánticos, los metodológicos y ya en una última parte vamos a dar inicio a introducirnos en lo que es el concepto de modelo y con ello a dar entrada a la unidad número 2. Forma parte de la unidad número 2. Entonces, y de último, pues obviamente darle la despedida eh, y que nos veamos pues en los próximos encuentros. Para poder dar la introducción al tema, recordemos que hemos venido conversando acerca de que estamos rodeados de sistemas. Nosotros en sí mismos somos un sistema y dentro, en nuestro interior, hay aparatos y hay sistemas. Ejemplo, que lo he dado varias veces, el aparato reproductor. Ejemplo, también aparato digestivo. Hago la alusión al aparato reproductor porque en la actividad número 2 comenté acerca del mismo para que realicen una clasificación sobre la base de la unidad número 2. En cuanto a los sistemas, tenemos el sistema nervioso, sistema circulatorio, entre otros. Tenemos el aparato excretor y bueno, constituidos como tales estamos por aparatos y por sistemas en grande, ¿ok? Porque en pequeños ya sabemos muy bien que
Lo principal para nosotros, lo que nos constituye es la célula. Y a partir de ahí, unión de células tejidos, unión de tejidos órganos, unión de órganos, aparatos y o sistemas. Bien, entonces hemos dado ese ejemplo por iniciar, pero también cuando les comento que ustedes y yo pertenecemos al sistema educativo venezolano es porque formamos parte del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, el cual se encarga de ofrecer a los diferentes personas que piden su servicio una formación para la excelencia a nivel privado. ¿En qué sentido? A nivel educativo, por supuesto. Esos son ejemplos de sistemas. Entonces, dada la importancia de ellos y de la constitución del mundo como tal, porque de hecho, si nos ponemos a ver a la galaxia, el planeta Tierra forma parte de la galaxia o del sistema solar y también a su vez de una galaxia. Entonces, ¿qué ocurre allí? Estamos rodeados por sistemas y de allí pues la importancia de tratar de indagar sobre cuáles fueron los inicios de la teoría general de los sistemas. El día de hoy vamos a iniciar con lo que conocemos como premisas. Les pregunto a ustedes, ¿saben ustedes qué es una premisa? ¿Conocen ese significado? Bueno, acá se lo tenemos, acá pues he querido hablar un poquito de ella con algunos ejemplos. Básicamente una premisa no es más que una proposición la cual puede ser verdadera o falsa y que antecede a una conclusión, a una conjetura y me va a permitir, ¿verdad? Hacer un proceso de inducción. Quise dar un ejemplo de lo que en lógica conocemos como premisas mayores y menores que forman parte de lo que es un silogismo. Acá tenemos varios ejemplos. A mano superior derecha podemos leer, todos los hombres son mortales. Esa sería la premisa mayor. Pedro es hombre, premisa menor. Luego, entonces yo concluyo diciendo que Pedro es mortal. En este caso, la premisa menor, como lo indica aquí la explicación abajo, la conclusión siempre va a estar formada por su sujeto, digámoslo así, va a ser, lo va a indicar la premisa menor, que en este caso es Pedro, ¿sí? Y la premisa mayor va a darme el predicado, que en este caso es hombre. Bien. Luego, Pedro es mortal. Entonces, si Pedro es un hombre, sencillamente, como él es hombre, cambiamos la palabra hombre por mortal. Es mortal. Acá también tenemos un ejemplo, el cual se puede visualizar, donde me dicen todos los animales son sensibles como premisa mayor. Como premisa menor es así que los gusanos son animales. Si se dan cuenta, hay un vocabulario, hay un vocablo, perdón, una palabra repetida que es animales. Entonces, sencillamente, donde va la palabra animales, que es lo que las enlaza a las dos premisas, sustituyo para concluir con la palabra sensibles. Ese es el ejemplo que les puedo dar acerca de premisa y que se utiliza a nivel de lógica, muy empleado por las ramas de matemática, en las ramas de matemática, de ciencias puras y también a nivel legal. Se utiliza muchísimo la lógica para realizar inducciones o deducciones. Visto esto, entonces podemos entender un poquito mejor cuáles son las premisas de la teoría general de los sistemas. En este caso, ellas son tres y son básicas o fundamentales y son las siguientes. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
La teoría general de los sistemas entonces me indica que como, digamos, proposiciones, plantea que los sistemas existen dentro de los sistemas. Bueno, el ejemplo que he dado, y no me cansaré de decirlo, es acerca del cuerpo humano. Un individuo está conformado por otros sistemas. Y si nosotros nos vemos, ustedes junto conmigo, formamos parte del sistema Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, ustedes como planta estudiantil y en nuestro caso los profesores, la planta profesoral, ¿ok? O el personal docente y los estudiantes, como se dice particularmente. Se habla también de que los sistemas son abiertos, muy cierto. Eh, esto se dio a consecuencia de los estudios de Bertrand Lanfield, quien decía que todos los organismos éramos como un sistema abierto, ya que interactuábamos con el medio. Un ejemplo claro lo podemos ver cuando hablamos de las plantas. ¿Por qué? Porque sencillamente en su entorno ellas reciben, aquellas que realizan el proceso de fotosíntesis, son plantas verdes y al recibir la luz del sol, esto les va a permitir que esa energía les va a permitir realizar el proceso de fotosíntesis. Ese es un ejemplo que les puedo dar acerca de los sistemas son abiertos. En cuanto al tercero, las funciones de un sistema dependen de su estructura. Lógicamente, si nosotros estamos hablando del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, sabemos muy bien que su objetivo es prestar un servicio privado a nivel educativo. Por ende y por tanto, todas las funciones que se realicen allá están íntimamente relacionadas con este sector. El contexto, digámoslo así, se relaciona con las funciones que se van a realizar. Obviamente no podemos dejar de incluir a un personal que es el personal docente para que lleve a cabo la parte de el proceso de enseñanza y aprendizaje y a la vez no podemos dejar de contar con ustedes como estudiantes. Y no solamente es eso, sino también como pertenecemos a una organización y el servicio es pago, pues tiene que haber una estructura organizativa que lleve a la parte administrativa para poder digamos que haya una consonancia de sus desempeños. En cuanto a los aportes que han dejado las teorías generales del sistema, tenemos eh, el aporte, los aportes llamados semánticos, y estos ocurren debido a que, dado que lo que se quería era hacer una fusión, de que se trabajase con isomorfismo. ¿Qué quiere decir? Que hablemos de las mismas formas a nivel de diferentes disciplinas para resolver un problema. Sencillamente se fue llevando todos los proyectos de investigación hacia una vía la cual conducía a que todas las disciplinas manejasen un lenguaje común. Aquí podemos ver más adelante, un momento, como a mano izquierda les he querido es representar la comunicación entre dos personas, bien sea por el habla o por el escucha. A mano izquierda también les coloqué un conjunto de palabras. Esas palabras, jóvenes, ¿qué pudieran ustedes decirme qué significan? Hacer una, eh, digamos, un captura de todas ellas en solamente una palabra. Tenemos panadero, fontanero, médico, profesor, periodista, mecánico y albañil. Pudiéramos tener una palabra que diría yo que pudiera ser
Para englobarlas a todas, pudiera ser oficio, pudiera ser profesión. ¿Ok? Entonces, panadero, fontanero, todo me está indicando que la persona realiza una labor determinada. Entonces, con una sola palabra yo puedo resumir a todas estas profesiones. Eso que está allí es lo mismo que estamos manejando a mano derecha con todas estas palabras que coloqué que tienen que ver con el lenguaje común que manejan las diferentes disciplinas cuando hablamos de un lenguaje común y universal para tratar las teorías generales de sistemas y aplicarlas. Entre ellos, ambiente, atributos, cibernética, circularidad, elemento, equipo, estructura, frontera, función, modelo, morfostasis, entropía, observación de segundo orden, organización, salida, recursividad, variabilidad, variable, variedad y viabilidad, viabilidad, entre otros. Ese lenguaje que está allí no es más que el lenguaje común y universal que manejan todas las disciplinas. Entonces, vamos a dedicarnos a ver algunos de de estos conceptos y ver su significado. Sabemos muy bien que algunos como la entropía ya lo tratamos en la clase anterior que tenía que ver con emergencia, también lo trabajamos equifinalidad, entropía, homeostasis, en la clase en donde vimos los principios de las teorías generales de sistemas. Vamos pues entonces a definir algunos de ellos. Si nosotros hablamos de las entradas, básicamente, aquí podemos ver que podemos definir una entrada cuando hablamos de una empresa a nivel empresarial o a nivel de organización como un insumo, el cual puede ser material o humano. Sencillamente es lo que el dato o lo que entra al sistema y que va a permitir que posteriormente se realice un proceso a través del uso de ese recurso, bien sea material o humano. Si se dan cuenta, por aquí tenemos la palabra personas, tenemos dinero que es material, edificios que son cuestiones que son eh, tangibles porque las puedo observar y también a su vez pues equipos que constituyen la tecnología. Entonces, esto me va a permitir realizar el arranque para que el sistema opere y pueda procesar estas entradas. En cuanto a la salida, si nosotros estamos en un restaurante, la salida como tal es el producto terminado, por ende y por tanto es el plato que el consumidor o el cliente va a degustar. Sencillamente se presenta el producto o el servicio. Si nosotros hablamos del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, una vez ustedes finalicen su carrera, sencillamente serán el producto y el producto se va a ver visto en su título como profesionales. Este es uno de los ejemplos pues que podemos colocar. Vamos a ver otros. Cuando hablamos del ambiente, el ambiente no es más que la interrelación entre los elementos del sistema. Y en el caso de nosotros, pues sencillamente estamos rodeados por todo lo que tiene que ver con el ramo educativo. Por ende y por tanto, hablamos de que hay una interrelación entre los diferentes elementos, como lo que estamos teniendo hoy en día, que es una interacción para poder darles o comunicarles acerca de algunos conocimientos de una materia específica, de una asignatura que forma parte de su pensum académico, como lo es teoría general, teoría de sistemas. Bien, entonces, bueno, funcionamos sobre la base de ese ambiente y hay una conexión, interactividad por uso de servicios tecnológicos como aplicaciones como lo es Zoom, para poder que establezcamos una conexión online o en línea.
por acá, ya va, podemos ver que hablamos de atributos. Los atributos o el atributo también es conocido como la cualidad que tiene un sistema. Si si nosotros hablamos de que ¿qué es la mente? Pues sencillamente surge de la interacción entre diversos procesos neuronales, es decir, que allí participan las neuronas que están en contacto con el cuerpo humano a través del sistema nervioso, porque todo lo manejamos por impulsos nerviosos. Sin que pueda reducirse esto, porque si no hay sinapsis entre ellas, pues sencillamente eh, no pudiéramos pensar ni comunicarnos. Bien, entonces ese es un ejemplo de atributo. En cuanto a la retroalimentación, como tal, es que una vez se haya realizado bien en la entrada, hay una transformación de esos recursos o de esa información de entrada y voy a obtener una salida. Vamos a verlo como el computador. Tenemos una información que ingresa al computador, se procesa y sencillamente se obtiene una salida. Si nosotros hablamos de un sistema de información, pudiéramos decir que la salida fundamental que pudiéramos tener es un reporte. El reporte puede ser de diferentes tipos. Pero ¿qué pasa? Si dentro de los reportes, si nosotros estamos hablando a nivel administrativo, hay algo que no era lo esperado o que si se compara los resultados con lo que se esperaba no es correcto, debe hacerse una retroalimentación al sistema, en este caso sería la entrada, para que esa nueva salida ya haya una corrección, salga corregido el posible error, digámoslo así, que pudiera tenerse. Este es un ejemplo. Si nosotros estamos hablando a nivel educativo, pues obviamente cada vez que ustedes entregan una actividad durante los lapsos correspondientes van a obtener una retroalimentación en cuanto al desempeño que han realizado al momento de hacer su entrega. Bien, si nosotros hablamos de contexto, en cuanto al Instituto Politécnico Santiago, Universitario Politécnico Santiago Mariño, podemos ver claramente que el contexto tiene que ver con el conjunto de situaciones exteriores a él y en este caso, como estamos hablando a nivel educativo, pues hay, digamos, entes o factores que van a influir sobre la institución, como lo son los aspectos legales, económicos y sociales. Si nosotros hablamos de la parte de economía, solo referido a economía, pudiéramos estar hablando del valor del dólar, el cual cambia diariamente, entonces en función de ello, pues se realizan las cobranzas correspondientes que tienen que ver con las cuotas en las cuales sí se les ha permitido a ustedes pagar el semestre. Si nosotros hablamos de proceso, pues el proceso no es más que la transformación de las entradas. En el caso de, pudiéramos colocar el ejemplo del aparato digestivo, se introduce al aparato digestivo a través de la boca los alimentos son triturados por los dientes, pasan, son degluidos, ¿verdad? Se degluye y entonces pasan, van bajando, llegan al exófago, estómago, se realiza el bolo alimenticio va bajando, se realiza ese proceso en el cual hay jugos gástricos, la descomposición de los alimentos con la intención de que ya en el intestino delgado los pelos absorbentes puedan succionar o absorber esos nutrientes
y el restante pues sencillamente va al aparato excretor, bien sea en forma de orina o perdón, al intestino grueso, el cual pues serán las deposiciones que posteriormente haremos en forma sólida. Ese es un ejemplo del proceso que se realiza a través del aparato digestivo y que permite que los alimentos que nosotros consumimos pues sencillamente sean eh, tomados por nuestro cuerpo y que lleguen a la sangre en forma de nutrientes que nos permiten tener energía y seguir adelante. Ese es un ejemplo claro. Si nosotros hablásemos de un restaurante, pues lógicamente la forma como el cocinero va a preparar o va a realizar la receta que él va al procedimiento que lleva a cabo, paso uno, paso dos, paso tres, me va a permitir eh, pues tener ese producto terminado o transformar esas materias primas o los ingredientes en un plato final. Y en algunos de los casos, lógicamente, pues se pudieran utilizar materiales tales como recursos que en este caso tienen que ver con tecnológicos, como puede ser equipos de aparatos, equipos eléctricos. Si nosotros estamos hablando de una panadería o de una torta, un pastel o de que vamos a brindarle al cliente un pollo asado, necesito tener un horno para poder que ese pollo que está crudo, pues llegue a su punto de cocción a través de la manipulación correspondiente del horno en un tiempo determinado. Podemos ver acá que hemos hablado de algunos de los conceptos que manejan las diferentes ciencias para poder aplicar los principios y como tal, perdón, todas las teorías generales de sistemas. Pero también existen los aportes metodológicos. Esos aportes metodológicos, ¿verdad? ¿Qué me van a permitir? Los aportes metodológicos a nivel de jerarquía. Lo que me están es indicando cómo pudiera yo clasificar a los sistemas sobre la base de ciertas características. Vemos muy bien que Boulding clasificó a los sistemas en 9 o subdividió a los sistemas o al mundo en 9 niveles y podemos ver que básicamente pudiéramos hablar de que habló de eh, sistemas en donde tenemos no vivos como la infraestructura, materiales, perdón, sistemas que constituyen infraestructura, maquinaria, procesos cibernéticos son los no vivos. Los vivos son las células, las plantas y los animales, que son los niveles 4, 5, 4, 5, 6 y 7, que son células, plantas y animales. Los conscientes, ¿verdad? También tenemos como tal al hombre y pues a la sociedad que serían los niveles 7 y 8, que son los que son definidos como, en donde está definido tanto el hombre, que es en el nivel 7 que lo podemos ver y leer acá y que ya lo hemos visto varias veces. Pero no solamente el aporte metodológico me da esa información o tiene que ver con clasificación de los sistemas como tal en función, según su funcionamiento y sus elementos, sino también que nosotros podemos tener otro tipo de aporte metodológico, el cual está constituido por la teoría analógica. En esa teoría analógica, lo que se buscó fue integrar relaciones entre fenómenos que estaban siendo estudiados por diferentes ciencias, digámoslo así.
Entonces se empezaron a identificar elementos comunes que pudieran obedecer a patrones específicos de comportamiento. Eso era lo que se quería con esto y que se lograse una correspondencia bionívoca, digámoslo así, entre cada una de las ciencias y esos elementos identificados. En este caso, pues, esas propiedades generales me van a permitir caracterizar como tal a un sistema. Y se habla, pues, el modelo del isomorfismo por ese motivo y la intención es que se van a registrar en esos elementos comunes efectos que pueden necesitar, digámoslo así, un mismo procedimiento para poder ser tratados y para hacer, llegar a la resolución de un problema determinado. Si nosotros podemos ver acá, al lado derecho, pues estamos viendo los diferentes tipos de aparatos o sistemas que tenemos en el cuerpo. Y en el caso de una empresa, pues podemos ver claramente, que vamos a agrandar un poco para que lo puedan ver, ¿sí? Acá tenemos el aparato óseo, vamos a corrernos para acá, muscular, circulatorio, digestivo, urinario, nervioso, reproductor, linfático, hormonal. Y por aquí tenemos diferentes tipos de subsistemas que conforman a una empresa. Si nosotros hablamos de la dirección, de la parte administrativa, de la parte de producción, entre otros, todo ello conforma como tal un, el sistema empresa, digámoslo así, si estamos haciendo el estudio de una empresa. Vamos a seguir por acá. Un momento. Entonces, bueno, podemos hablar de similitudes a nivel estructural que van a tener, como quien dice, la necesidad de un trato, digamos, aproximadamente igual, parecido. Por eso se habla del isomorfismo. Vamos a hablar, aparte de esto, del modelo del sistema adaptativo. Ese modelo del sistema adaptativo se está refiriendo muy específicamente al nivel 8 de la teoría de jerarquía de Bullding, en el cual nosotros vemos al sistema llamado social, que no es más que la formación de empresas u organizaciones que sabemos muy bien que están constituidas por eh, personas y por recursos materiales, digámoslo así, como lo son el capital y los diferentes equipos. Bien, entonces, eh, este modelo procesal, digámoslo así, o que me trata a las empresas, me lleva a pensar que ellas tienen supervivencia como tal en la medida en que se encuentren en esa línea de, digamos, perturbaciones que les van a permitir enfrentarse ante cambios y seguir adelante. Como lo he dicho varias veces, la economía venezolana está sujeta diariamente a cambios que tienen que ver con la moneda, producto del impacto de los aumentos paulatinos que sufre el dólar y que eso va a generar o va a generar consecuencias en cuanto al poder adquisitivo del venezolano y pues sencillamente que tanto empresas como consumidores, productores como consumidores se amolden a esas circunstancias para poder seguir supervivir, para supervivir, digámoslo así, para mantenerse en el tiempo. Entonces, ¿qué es o cuál es la intención de este modelo del sistema adaptativo? Que me tengo que adaptar a las situaciones que ocurren, a esas perturbaciones, generar estrategias para poder seguir adelante y pues sencillamente las empresas se ve o se nota que siempre están sufriendo una transformación estructural que
permanentemente, si que quieren estar en el tiempo de manera permanente, tienen que trabajar de forma activa y eficiente y eso les va a permitir, como les dije, continuar dentro de un aparato económico en un campo, en una línea determinada. Eso es todo lo que tiene que ver con los aportes metodológicos. Y bueno, vamos a hablar un poquito rápidamente porque puede ser que se nos esté acabando un poco el tiempo. Creo que todavía nos quedan 10 minutos. Sigamos hablando de otra cosa también interesante. Vamos a dar como una entrada a lo que es la unidad 2 con este concepto que es modelo. Pues sencillamente modelo es una representación de la realidad. Si nosotros pudiéramos ver una forma inicial de representar un modelo, a nivel de sistema lo pudiéramos ver a mano izquierda, acá y en la parte inferior podemos ver que sencillamente todo sistema persigue un objetivo, va a tener que tener un mecanismo de control, tengo una entrada, tengo una transformación y una salida. Y que ese mecanismo de control es el que va a fungir como retroalimentación. Por acá lo podemos ver de otra manera, en donde el sistema tiene ciertos componentes que son los subsistemas y tenemos lógicamente una entrada que ya hemos dicho que es información, energía y recursos, así como también la salida. En las entradas vemos que son los insumos, las salidas son los productos. En cuanto a esto, podemos ver claramente que hay diferentes modelos que son usados a diario son usados los modelos icónicos, los analógicos, gráficos, simbólicos, matemáticos, descriptivos y normativos. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Ya vamos. Si nosotros hablásemos de un modelo icónico, ejemplo, en la parte superior izquierda tenemos un avión. Ese modelo lo que me va a representar es una realidad a una escala diferente y de forma espacial. También podemos citar como ejemplo a aquellas personas que estudian en el Instituto Politécnico Universitario Santiago Mariño Arquitectura. Pudiéramos hablar de un modelo icónico al momento de que ellos realizan una maqueta en la cual se hace una representación, pudiera ser de una estructura o de un edificio. Pero también podemos tener otro tipo de modelos como lo son este que está aquí, que es un ejemplo que les estoy dando que tiene que ver con el termómetro. Como tal es un modelo analógico porque él se está correspondiendo con lo que quiero modelar, pero sencillamente esa función a nivel de comportamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que el termómetro sabemos que se usa para tomar la temperatura, entonces en función de lo que ocurra de la acción, se va a obtener un resultado. Sabemos que cuando se introduce o se coloca el termómetro en la parte de la axila, se baja un poco. El termómetro llamado termómetro de mercurio, pues vamos a obtener un resultado, un comportamiento correspondiente y es que esa barra de mercurio va a tender, si hay fiebre, ¿verdad?, a subir. Con respecto a los modelos gráficos, aquí tenemos un ejemplo de la representación de un computador con sus elementos básicos, como lo son la CPU, que internamente tiene disco y la parte externa también está formado por dispositivos de entrada, como lo son el teclado y el ratón, y tenemos el monitor fundamental para poder como lo estamos viendo nosotros, poder tener información a través de la pantalla. También tenemos a mano inferior izquierda, acá tenemos un sistema un modelo, perdón, que es un modelo simbólico en el cual sencillamente se toma en cuenta una representación
de aspectos de un objeto mediante símbolos y su correspondiente interpretación. Aquí tenemos algo que tiene que ver con el lenguaje binario y tenemos alguna cascada en la cual se pueden identificar elementos de tal vez un circuito eléctrico que me permiten realizar una, um, algo determinado dentro de un equipo. Bien, si nosotros hablamos de modelos descriptivos, lo tenemos aquí a mano inferior derecha, en donde sencillamente tenemos que digamos, pudiera ser un manual, como los manuales de usuario me permiten realizar la descripción de lo que realiza un sistema de información. Por acá también tenemos un modelo que tiene que ver con modelos normativos, que no son más que leyes, que son, pueden ser citadas como las diferentes leyes. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es un ejemplo de un modelo normativo. Bueno, pasemos a otro punto, ¿verdad? Y veamos cómo los modelos también podemos tenerlos a nivel del estudio de las organizaciones. Veamos un poquito de eso. Pero antes, no, sin dejar de decirles que el modelo entidad-relación que ustedes van a ver o que algunos de ustedes puede ser que ya estén viendo o vayan a ver más adelante en sus próximos semestres, son los utilizados para bases de datos y entonces las entidades como tal no son más que los rectángulos que pueden ver aquí, que sería grupo, profesor, asignatura, alumno. La relación está representada por eh, estos cuadrados que ven aquí, en los cuales está subrayado, como por decirles así, si no lo han visto, no han visto la asignatura aún. Y los atributos o las características de cada una de estas entidades son aquellas o digamos, los datos fundamentales que vamos a tener de la entidad son los que están en los óvalos, ¿sí? Y si tengo la entidad profesor, pues tengo el nombre, el primer apellido, segundo apellido y también el código pudiera ser cuál es el grado del profesor, pues, qué profesión, en qué asignatura es la que tiene a cargo. Y así podemos interrelacionar cada una de ellas, pero básicamente tengo que tener un elemento que me va a describir al profesor. Como tal, pudiera ser un código. ¿Sí? Entonces, de igual manera para los alumnos. Aquí este modelo es el modelo de entidad-relación que se usa en base de datos. Pero cuando estamos hablando de ya la parte de estudio de empresas, tenemos a CATS y CAN, que crearon el modelo de la importación-exportación con cada uno de estos conceptos a mano derecha, en donde sabemos ya muy bien que las entradas son las acciones, los estímulos, las causas o los insumos, y mientras que las salidas son los productos, son las reacciones, son los productos, los servicios, las respuestas, y el proceso no es más que la transformación de esos insumos en los productos. Ese es el modelo de Katz y Kahn a nivel de economía. Y bueno, por acá tenemos que los señores eh, que participaron en el Instituto Tavistock, ¿verdad? Pueden verlos acá a mano inferior derecha. Vamos a ver un poco para tenerlos más claros, ¿verdad? Eh, Friedrich Edmund Emery y Eric
la Tris participaron en el Instituto Tavistock. Lo que hicieron fue estudios que tenían que ver con las minas de carbón y eso lo realizaron ahí en el Reino Unido. Y lo que hicieron fue hacer ese estudio y compararlo también con los textiles. Ya vamos, ellos llegaron a una conclusión y esa conclusión a la que ellos llegaron fue como tal, una empresa una organización está formada por varios subsistemas. En este punto ellos tomaron dos subsistemas, el subsistema técnico y el subsistema social, y vieron cómo estos subsistemas se interactuaban o relacionaban, de qué manera el sistema técnico al unirse con el social, es decir, con los individuos que trabajaban en la empresa, tomaban las eh, materias primas, la convertían a través del uso de las diferentes herramientas que tenían, como lo eran la tecnología, entre otras cosas, y se exportaba o se obtenía un producto, el cual era el resultado de esa conversión. Y bueno, aquí la tarea primaria de la organización es algo que le permita sobrevivir dentro de este proceso. El fundamento de este enfoque como tal, del enfoque Tavistock, es que cualquier sistema de producción requiere tanto una organización tecnológica como una organización de trabajo, donde la primera limita la especie de organización de trabajo posible. Por supuesto, porque todo depende de eh, con qué equipo va a trabajar la persona para realizar su actividad. Podemos ver cómo ese modelo de Tavistock lo podemos resumir como se ve acá. Ese sistema, entonces la empresa es vista como un sistema sociotécnico donde sus subsistemas básicos son el técnico y el social, y esos subsistemas técnicos se refieren a una eficiencia potencial, la cual es lograda a través de las instalaciones físicas, las máquinas, los equipos, la tecnología, y cuáles son los requerimientos de cada una de las tareas que realiza el personal, que lo tenemos acá abajo como subsistema social, que va a tener una eficiencia a nivel real. Entonces, acá tenemos potencia porque es fuerza, porque las máquinas, la tecnología me permite hacer esa fortaleza o ese apoyo para la persona que lo que desea es realizar un trabajo o una labor, una actividad de manera eficiente a través de la interrelación con sus compañeros de trabajo y sus habilidades, las capacidades que tiene para realizar las mismas. Eso en cuanto al modelo de Tavistock, en donde se observa a la empresa como la fusión de dos subsistemas, el social y el técnico. Bueno, llegamos al final de la exposición de esta cuarta clase, la cual ha sido un poco larga. Espero que sea fructífera para el entendimiento de cada una de las actividades que han sido colocadas en este primer corte. No me queda pues más que darles la acogida y bienvenida a las próximas reuniones que se celebrarán la siguiente semana, la cuarta semana de este semestre y de este primer corte. Entonces tendremos, Dios mediante, nuestro encuentro probablemente a inicios de semana, y cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan con relación a las actividades, así como a los instrumentos de evaluación que estaré utilizando para poder realizar las correcciones, con todo gusto les estaré realizando las aclaratorias correspondientes. Les agradezco, por favor, que se vayan a el primer apartado en el cual está la carpeta donde dice Plan General de la asignatura e instrumentos de evaluación,
Y allí pueden bajar a la carpeta que dice instrumentos de evaluación y consultar cuáles son los que estoy utilizando para el primer corte que tienen que ver con eh, la, lo utilizado para poder evaluar las actividades individuales. Bueno, no me queda más que despedirme y decirles que les deseo una feliz tarde del día jueves 24 de abril del año 2025. Que estén todos ustedes muy bien. Agradecida eternamente por estar acá presentes en cuanto a lo que se ha tratado, el contenido tratado en esta clase. Que estén ustedes muy bien. Para la próxima clase es probable que iniciemos ya con la unidad número 2. Hasta luego. Gracias por su atención.